Guillermo, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Cómo te va? Ah, perfecto, Javier. bien. Bueno, ahí estamos en contacto. Ahora vamos a verte. Ahí te vemos también. Bueno, bien completo, por suerte. Bueno, no vamos a hablar mucho de algo que no fue. Pero sí te quiero preguntar, ¿por qué crees que desistieron de la idea? Mira, Javier, está buena pregunta. Desde mi perspectiva, el monotributo es es el inicio a la formalidad en el mundo tributario de la gente, y la verdad hay mucha gente incluida dentro del monotributo. Entonces, si bien podía haber argumentos técnicos para sostener la retroactividad, me parece que lo que el gobierno tuvo en cuenta fue porque puso el termómetro en la calle, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estaba pasando al monotributista? Ese pequeño contribuyente que se ve golpeado producto de la crisis y que le digas, mira, vos venías pagando bien, pero ¿sabés qué? Todavía falta un poquito más para terminar de pagar, y que se te haya acumulado deuda, con lo cual me parece que es algo razonable lo que se está planteando ahora. ¿Cuánto se estimó más o menos cuánto es el monto de pérdida de tributo que ha tenido el gobierno? Es decir, ¿cuánto perdió de recaudar con esto? Mira, no tengo el análisis, o sea, no lo tengo mensurado. Sí, lo que te puedo decir que para que te muestre cuál era el inconveniente, la categoría A, que era la más baja, alguien pagaba correctamente 1.950 pesos cuando el monto que debía haber pagado era 2.650. O sea, la categoría más baja ya estaba debiendo 3.500 pesos en igualdad de condiciones. Ni te digo si subía de categoría. Claro, tal cual, eso también. Ahora, yo lo que tengo miedo es, bueno, vamos a empezar a cobrar el aumento a partir de julio. Que después se tomen revancha con esto. ¿Se entiende a lo que voy? Claro. Para recuperar lo perdido y que te pongan ese monto diluido en próximos aumentos. Que no será, o sí, ahora en este, sino en el próximo. ¿Crees que puede pasar? La norma tiene un formato, tiene un mecanismo de lo que es de un ajuste. Y como ya pasó esto, yo entiendo, Javier y Andrea, que acá no va a pasar eso, porque en definitiva vos cuando haces cualquier medida que en definitiva golpea, tiene impacto en mucha gente en el monotributo y encima en los escalones más bajos de la economía. Con lo cual también el monotributo tiene un tinte social. Entonces, independientemente de la administración que sea, todos saben de que el monotributo tiene una alta influencia en la gente. O sea, hasta te digo, desde un punto de vista más allá de lo económico, tiene su impacto hasta político. Entonces me parece, vos fíjate que el viernes el fisco emite la resolución, la gente empieza a tomar conocimiento y ayer a la noche tuvieron que enseguida salir a establecer un nuevo proyecto, porque la verdad hizo mucho ruido en el medio y fíjate lo rápido que fue recepcionado esto. Claro. Claro, por eso es lo importante. ¿Por qué no se pueden hacer las cosas bien desde un principio, digo, no? Eso nos preguntamos todo en todos los ámbitos, ¿no? Muchas veces acá sucede que uno se queda, ponerle, no sé, los que estamos todo el día involucrados en la parte de impuestos, nos puede pasar a veces que nos quedamos inmersos en el mundo tributario, ¿sí? Pero como te decía antes, esto era un tema que había dos perspectivas para analizarlo. Uno claramente era el técnico, que vos decís, bueno, mirá, esto se ajusta de determinada manera a partir de tal momento, pero otra cosa es cuando eso lo querés implementar, o sea, cuando querés ir a la realidad, y ahí es como te decía antes, vos tenés el termómetro de la calle y la calle de alguna manera te hace saber qué es lo que la gente está opinando. Seguro, seguro. Lo que pasa que, digamos, eso lo entiendo perfectamente, digo, pero yendo a lo macro, digo, me parece que obviamente cuando se toma una resolución o una medida, como decís vos, y luego la calle o la gente o este termómetro social te dice otra cosa, se choca, obviamente, pero digo, ¿no lo ven antes? ¿No se prevé? ¿Se entiende un poco lo que digo? Sí, porque es clarísimo. A ver, el termómetro social lo pueden tomar antes, digamos, porque hay una realidad, se ve, se palpa, se ve todos los días. Sí, yo creo que acá se armó una caja de resonancia en el sentido de los efectos que está teniendo la pandemia y lo que produce ese aislamiento y la paralización de actividades. Claro. Yo creo que eso magnificó el ruido. Totalmente.
Y después también me parece que si el fisco hubiera emitido la resolución estableciendo el plan de cuotas sin haber establecido intereses, o sea, vos podías regularizar sin intereses, pero si querías entrar a un plan, a ese que dijeron de 20 cuotas, cuotas mínimas de 500 pesos, había un interés de un 3%. Eso me parece que también generó un cierto ruido. Y lo que se proponía desde la profesión era que esas cuotas se cobraran sin intereses. Pero de nuevo, acá lo importante y es cómo en definitiva tuvo que actuar el gobierno frente a esta situación de lo que en definitiva ese pequeño comerciante, ese pequeño profesional estaba haciendo saber que estaba, la verdad, de alguna manera disgustado, porque dice, si yo venía pagando bien, ¿por qué tengo que salir a pagar? Más allá que a veces desde la técnica tributaria nosotros lo podemos llegar a comprender, pero son dos realidades totalmente diferentes, lo que pasa cuando uno está estudiando con los libros a lo que pasa en la realidad cuando alguien está queriendo vender y tal vez no puede llegar a las ventas o al monto de facturación que está estimando. Sí. Ayer, por ejemplo, a última hora de la noche, Massa estuvo reunido también porque se analizó lo que es una reforma integral del sistema tributario, de monotributo en realidad. ¿Qué crees que va a pasar? Javier, sería bueno que te escuchen y que hagamos una modificación del régimen o del sistema tributario. Les explico brevemente a la gente, a quienes nos están escuchando, para no quedarnos en tecnicismo. Sistema tributario es el conjunto de todos los gravámenes, ganancias, IVA, ingresos brutos, o sea, bueno, en Argentina claramente hace falta una revisión integral del sistema tributario. Hoy claramente, esto se sabe, hay muchos impuestos que perjudican a la actividad económica. Ejemplo, impuestos sobre los ingresos brutos, impuesto a los cheques, que es el impuesto sobre los débitos y créditos, impuesto de sellos, y así uno puede enumerar varios impuestos que deberían ser revisados o modificados, sobre todo en esta situación coyuntural. Claro, porque digo, también lo que se analizó ayer es el tema de la reforma integral del tema del monotributo, más allá de que analizaron el tema de los impuestos y demás. Es decir, ¿vos creés que puede pasar algo en tema de las escalas y todo eso? Sí, ahí hubo o sea, el proyecto lo que está contemplando es que las dos categorías más bajas puedan, o sea, contemplar a más gente, o sea, que vos de alguna manera permitís que te entren más gente en esas categorías para que no se les incremente la cuota del monotributo. O sea, de alguna manera vos fijate que todo está alineado a tintes claramente sociales, o sea, vos más allá de que lo quieras llevar o como debería ser, muchas veces estas situaciones particulares te hacen tomar decisiones desde un punto de vista de lo que está necesitando la gente. Claro, también es eso fundamentalmente. Ahora, ¿vos qué crees? ¿Que la Argentina está, que es atractiva aún así con todos los impuestos que hay y demás para que vengan inversiones extranjeras? Mira, ayer estuvo el presidente español, el presidente argentino sostuvo, bueno, esto reafirma la posición española en la Argentina respecto de sus empresas, pero también es un llamado a que vengan a invertir. ¿Vos creés que está dado el escenario para que vengan más empresas a invertir con la carga tributaria que tienen muchas de ellas? Mira, en el estudio cuando nos toca analizar, o sea, que la gente esté interesada en invertir, claramente una de las cuestiones importantes es la carga tributaria, no es la única. Muchas veces los recursos humanos, la demanda que puede llegar a tener una compañía, el conocimiento que existe en el país, la cercanía con los recursos naturales, son todas cuestiones que se tienen en cuenta. Pero como los impuestos inciden directamente en la rentabilidad del inversor, el impuesto es una clave para tener en cuenta. La gente en general, o sea, los países no te van a decir cómo están compitiendo, no van a sacar en un diario, mira, yo compito para atraer inversiones, pero eso existe y se conoce en materia tributaria. Argentina, en la región, llámese, si nos comparamos con Uruguay, nos comparamos con Chile, somos más caros. Inclusive, después de la reforma ahora que se trae para las empresas, que se incrementó la alícuota, quedamos por arriba de lo que sucede en estos países que yo te comentaba acá anteriormente. Con lo cual, ahí la dirigencia política, sin importar el partido político, deberían revisar y decir, bueno, a ver, si Chile está teniendo esta tasa, no sé, del impuesto a las ganancias, si Uruguay está teniendo esta tasa del impuesto a las ganancias, ¿cuál debería ser la nuestra para así hacerlo atractivo al país y que las inversiones quieran venir al país? Porque si vos le aplicás una alta carga tributaria, lo que terminás incidiendo es en la rentabilidad. Claro. Y a baja rentabilidad tenés que tener otra cosa que compense esa baja rentabilidad.
Sí, eso es verdad. Y volviendo al tema del monotributo, ¿no? Me olvidé. Y te iba a preguntar, aquellos que pagaron, ¿viste? Que pagaron esa deuda que se les iba a cobrar o que iba a estar establecida, la plata no le devuelve la AFIP, ¿no? Le da como una especie de crédito, ¿no? Mira, recomendación para aquel monotributista que nos está escuchando, lo que debiera hacer es, de ahora hasta el 25 de junio, revisar la categoría. Hay una disposición que está en vigor, que es, o sea, que te quiero decir es esto, la norma está y te dice que vos, siendo monotributista del primero de ahora hasta el 25 de junio, te tenés que estar informando. ¿Por qué te explico esto? Porque viene a colación a lo que vos me preguntabas, vinculado a qué pasa con las deudas. ¿Sí? Entonces, lo importante es que el monotributista termine estando bien categorizado. Más allá de que después va a salir esta ley y va a volver a tener que hacer una revisión, pero por lo menos aquel monotributista que nos está escuchando, que entre a la página del fisco y haga esa revisión. Resuelto eso, después va a aparecer la deuda o el saldo a favor. Puede haber casos de personas que estaban en una categoría alta, que producto de no estar vendiendo bajaron de categoría, que se les genera un saldo a favor. Sí. Pero aquel, como yo te comentaba al inicio, que sigue en la misma categoría, va a tener una deuda. Como todo el análisis económico o si tenía que pagar y cómo lo iba a pagar, eso se daba entre el 1 de julio y 25 de julio, lo que yo te diría es, puede ser que haya gente que va a deber, o sea, si lo dejan todo en cero, no va a haber problema, pero por lo menos que ahora mire la categoría, o sea, y todo va a surgir a partir de la nueva norma, pero ahora lo que tiene que hacer es revisar si está bien o mal categorizado. Pero la AFIP, vuelvo con el punto, perdóname, la AFIP no te devuelve plata, cash, efectivo, sino que te da, acá estaba contemplado que era un saldo a favor. En el caso del monotributo estaba la particularidad que te quedaba un saldo a favor. Por eso. O sea, si alguien pagó de más y después vos que habías pagado de más, por esta recategorización que te estoy comentando, te va a quedar un saldo a favor y lo vas a ir utilizando a futuras cuentas, a futuras cuotas que tenés del monotributo. Eso está mal. Tendrían que devolver el dinero, ¿no es cierto? Sí, pero ¿cómo te lo devuelven? Sí. Sería lo recomendable, o sea, lo pudiesen llegar a devolver tal vez con una CBU declarada o que uno le informe la CBU. Claro. O sea, alternativas hoy en un mundo tan tecnológico podría darse la posibilidad. Lo que el fisco estableció es que te quedaba un saldo a favor. Pero que se pudiese hacer, se pudiese hacer. Ahora, discúlpame, lo que pasa es que, bueno, estaríamos horas para preguntarle y hacerle las consultas. El tema de la recategorización, ¿cuándo, digamos, se empezó a aplicar, digamos, en este año, digo? La recategorización vinculada a esto que reglamentó el fisco fue desde que tuvo vigencia la norma la semana pasada hasta el 25 de junio. Las recategorizaciones siempre existieron en el monotributo. Sí. Antes eran de manera cuatrimestral, después se modificó de manera semestral, que vos lo tenías que hacer en los julios y en los eneros, porque vos el periodo que analizabas era enero, junio, julio, diciembre. Está bien, pero ¿en qué porcentaje aumentó el tema de la recategorización? A ver, te doy un ejemplo. Por ejemplo, una persona que le aumentaron la inflación, ¿de cuánto fue? El aumento fue el 35,3%, para ser exacto, que estaba vinculado con el aumento de las jubilaciones que sucedieron, o sea, que pasó en el 2020. Ajá. Esa era la recategorización, era un 35,3%. Entiendo. O sea, ese era, para que te des una idea, la cuota era 2.950 la más baja, pasaba a 2.650, unos números ahí muy aproximados a eso. Te digo números, no te digo redondeando los importes. Sí, aproximados, claro. No, porque en mi cabeza yo enseguida hago una cuenta, digamos, con el tema de la recategorización, que es más simple, que es más llana. No la complejizo, digo, porque no tengo las herramientas. Digo, pero por ejemplo, una persona que le aumentaron un 20% cuando la inflación fue un 40% o más. Sí. Lo que digo es... Hay un desfasaje, quiere decir, con eso. Un montón. Y sí. Sí, ahí lo que... Ahí, ¿se entiende Andrea, un poco lo que digo? Perdón, no quiero confundir. No, es clarísimo lo que decís. Mirá, el tema es el siguiente. El monotributo tenés dos partes. Tenés la categoría, que es lo que te dice cuánto va a ser la cuota,
y hay otra columna que te indica cuál es el monto de esa cuota a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que acá vos, cuando hablas de montos, vos tenés, ponele, el monto de facturación máximo. Ponele, conforme está la tabla actual, hoy son 282.000 pesos como facturación anual máxima para la categoría A. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Correcto. y otro es cuánto subió la cuota del monotributo. ¿Entendés? El año pasado era 200.000 pesos y subió a 282.000. Y ahora lo que termina sucediendo es que esa cuota que Sí. antes estaba hasta 200.000, ahora es 280.000 con una cuota de 2.650 aproximadamente. Así es como se hace el análisis. Claro. Es una tablita Claro, que claro. está en la página de la AFIP. Antes era Perfecto. 208.000, ahora 282. Claro. Para muchos de los mortales esto es chino, salvo Sí. para los contadores, que obviamente es un No. laburo y gracias a Dios los tenemos Ah. para que nos den una mano respecto de esto, ¿no? Está muy bueno el comentario, les cuento algo, o sea, una anécdota. Cuando surge el régimen, Sí. siempre se llamó régimen simplificado. Y lo que se buscaba era que esto fuese sencillo para quien tenía que estar pagando en el monotributo, casi que sea como una cuota de ir al gimnasio. Pago tanto de cuota y lo resuelvo. Claro, claro. Con todas las modificaciones que fueron pasando y además con este nuevo puente para la transición entre el régimen del monotributo al régimen general, claramente de simplificado quedó bastante lejos, con lo cual Claro. es cierto lo que ustedes indican, o sea, y esto es una sucesión de modificaciones que de nuevo, dentro de lo que decía Javier, de hacer una reforma del régimen tributario, una de las cuestiones sería ver, bueno, ¿cómo podemos simplificar de nuevo el monotributo y que sea todo Claro. mucho más sencillo? Exactamente. Y la página de la AFIP está para complicarte la vida. Ah, bueno. Pero no te lo digo yo por lo que me cuentan Sí, también, sí, ¿eh? sí, yo también. Pero los contadores te dicen exactamente lo mismo. Sí. Digamos, en vez de simplificar para hacer el trámite más fácil, más allá que algunos pueden no entenderlo, los contadores sí saben, a veces tienen que seguir tantos pasos, ir a buscar tanto que dice, la verdad que se nos complica un montón de veces porque tardamos más en entrar, en meternos en la página que nos devuelva el certificado. La verdad te digo, y además Sí. si no está caída la Sí, página, obvio. como pasó estos días inclusive también, ¿no? Pero bueno, la verdad que tienen un laburo bastante arduo ustedes. Bueno, Guillermo, te queremos agradecer. Gracias por esta charla. Vamos seguramente a convocarte en breve para ver cómo sigue esto. Porque pero tenés Twitter, yo te voy a taladrar ahora. No, claro que tiene. Claro que tiene, sí. Sí, no, me imaginé Sí, que es fácil, tenía. es Guillermo Poch y me encuentran. Guillermo-Poch. No te me vas a escapar, Así es. Guillermo. Todas las preguntas que te voy a hacer. Con gusto. Gracias, Todo lo que sea materia gracias. tributaria. Bueno, Muchas gracias. Guillermo, abrazo grande y gracias. Gracias, y a disposición. Hasta luego. Guillermo Poch, Gracias. economista.